Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, nuestro último episodio de este 2023, en el cual antes de comenzar, pues por supuesto en nombre de Latinoamérica 21, de Manolo y de Marisabel, les agradecemos a todos nuestra audiencia por haber estado allí, ser consecuentes con nuestro trabajo. Y bueno, esperamos pues haber hecho y cumplido sus expectativas de tener al menos en 10, 12 minutos pues una perspectiva un poco más amplia de lo ocurrido en nuestra región. Un año 2023 que, como ya veremos en este episodio, pues ha pasado muchas cosas, y que ciertamente pues hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades pues de darle una visión lo más amplia y plural posible, y sobre todo pues considerando la importancia que tiene para mejores ciudadanías, mejores estados de derecho y de alguna manera pues también mejores democracias, que en el fondo es nuestra mayor expectativa también en el plano ya como también ciudadanos de esta inmensa región del mundo. Así que bueno, ciertamente este programa lo hemos segmentado en tres secciones en la que de alguna manera pues queremos abordar principalmente los eventos ocurridos este año en el que han pasado pues muchísimas cosas, por donde por supuesto en general pues está el tema migratorio que nos ha dado de qué hablar todo el año, también procesos políticos importantes como incluso la judicialización del tema de la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, el tema de la elección argentina que ha estado a lo largo y ancho de todo este 2023, así como también la turbulencia política en el Perú, las dificultades también electorales y postelectorales en Guatemala, entre otros casos. Pero me gustaría un poco comenzar contigo, Manolo. ¿Cómo miras tú este 2023 en términos políticos y en términos sobre todo de lo ocurrido, de lo que pasó en los hechos, ¿no? Bueno, sabemos que es muy difícil, ¿no? Hacer una evaluación de un continente tan complejo y tan heterogéneo, ¿no? Además, uno siempre tiende a pensar en lo más reciente, ¿no? Como lo más llamativo, ¿no? En la semana pasada hablábamos, ¿no? de Javier Milei, de sus reformas y de la confrontación en la calle a través de piquetes, de marchas, de cacerolazos, pero también la confrontación con el Congreso de los Diputados, ¿no? Ese podría ser, evidentemente, uno de los titulares del año, pero abstrayéndome de la realidad concreta del caso argentino, del caso de Javier Milei, a este hombre que ha llegado claramente a la presidencia de Argentina con el 56% del apoyo, pero sin partido político, casi, se puede decir que no tiene partido político, y con un apoyo muy minoritario en el Congreso, pues yo creo que es un poco el ejemplo, ¿no? de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que viene pasando en otros países de América Latina, ¿no? Es decir, este tipo de hombres fuertes que con una buena campaña electoral muy basada en redes sociales, sin maquinaria partidista, confrontando el statu quo, sea el statu quo la casta, lo que vienen a denominar la casta, o la política tradicional, montándose en una suerte de polarización afectiva, ¿no? De esa polarización que busca el afecto, ¿no? Que busca las emociones de la gente y que en un juego suma cero como es el del presidencialismo, en el que tiene que ganar una persona, muchas veces además ayudados por la segunda vuelta, pues llegan al poder, ¿no? Entonces yo creo que Javier Milei es un poco este caso, ¿no? Podríamos llevarlo al caso y fíjate que estamos hablando de un país y de una situación muy diferente, ¿no? A la de Argentina, como es la situación ecuatoriana, donde el joven presidente, ahora mismo podría ser también seguir las líneas de lo hablado con respecto a mi ley. Pero no quiero ser pesimista porque también hay una situación que cumpliendo algunos de los requisitos que acabo de decir, para mí tiene un sabor de boca positivo, ¿no? Que es lo que ha pasado en Guatemala con Bernardo Arévalo. Porque podríamos decir lo mismo, Bernardo Arévalo es alguien
que reta a la clase política tradicional, es decir, en este caso a la política de los pactos, de la corrupción, de la exclusión social que ha tradicionalmente definido a Guatemala. También es un hombre con un partido político muy débil, como es el movimiento Semilla, o sea y que se ha aprovechado de la segunda vuelta y de la lógica del presidencialismo, ¿no? O sea que por eso, y que también va a estar en una situación de clara minoría en el Congreso, Claro, ¿no? Por eso digo claro. que podemos tener estos dos tipos de lecturas, ¿no? Y terminaría señalando que en términos de temas, sigue habiendo un tema que es creo que es muy preocupante, que es el tema de la violencia, que es el tema de cómo el crimen organizado se está enseñoreando poco a poco de la región. En un último informe de una clasificación mundial de países afectados por el crimen organizado sitúa a 3 países de América Latina entre los 5 primeros del mundo, ¿no? Me estoy refiriendo a Colombia, a México y a Paraguay, ¿no? Entonces esto creo que si tuviera que dar un titular, yo me quedaría en este, ¿no? Cómo el crimen organizado avanza en el escenario público latinoamericano. Claro, y que sin duda alguna, pues eso es un tema que ha estado presente en los eventos, ¿no? Que han ocurrido. Tristemente hay que también hacer una mención al asesinato, pues, de Fernando Villavicencio, en el marco, pues, de una muerte cruzada que también forma parte de uno de los acontecimientos inesperados y también que se había presentado antes en la historia política del Ecuador y que, bueno, ciertamente acaparó toda nuestra atención y que, por supuesto, también habla de estos poderes fácticos que poco a poco han ido percolando en la dinámica política de nuestros países, situación que también no escapa, por lo menos de lo que ocurre en Centroamérica, en México. También hay que decir que, bueno, también este mismo año ha sido pues un año de alguna manera también de consolidación autoritaria, ¿no? En los casos particulares de El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela, tristemente, y que, bueno, evidentemente el caso de El Salvador, pues tenemos a una presidencia mucho más enseñoreada que a principios del año pasado, ¿no? Y eso, por supuesto, debe llamar a la reflexión, sobre todo en el marco del resguardo de las garantías fundamentales de todo Estado de Derecho y sobre todo a los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, también me gustaría un poco tu apreciación de balance, Marisabel, de este 2023, porque bueno, también es un año en el que han ocurrido otros importantes episodios que de alguna manera pues han estado reflejados en el historial de programas que hemos sacado en Mirada Semanal y que, bueno, por ejemplo, también están los casos de las protestas en Panamá, está también, por ejemplo, todo lo que ha sido el proceso deliberante en Chile, entre otras cosas, pero me gustaría un poco tu valoración de balance de este 2023. ¿Cómo lo has, cómo lo has visto tú? Sobre todo considerando, pues, bueno, estamos en un proceso también de conmoción de lo que es el sistema democrático de libertades, ¿no? En la región. Sí, justamente esa es quizás la reflexión y Manolo lo ha venido señalando no solamente en el programa, sino que en las últimas entregas en Latinoamérica 21 también hemos visto ese recorrido por una parte democracias débiles que están mostrando lo que Manolo señala como la fatiga democrática, ¿no? Y por otra parte, estamos viendo cómo hay, a pesar de un descenso en la credibilidad de la efectividad de la democracia para hacerle frente a las realidades cotidianas de la gente, porque de eso se trata. El tema es que estamos viendo una caída en esa confianza de las más severas desde, creo que el reporte de Videm lo dice, ¿no? Desde el 89 se ve que está en uno de sus niveles más bajos, pero ese no es el dato más preocupante. El reporte de IDEA habla de apenas de un 48% de apoyo a la democracia en la región. Entonces, ese es el problema. Esa fatiga democrática que en algunos casos uno puede hablar es de que hay una especie de sensación de agotamiento y tiene mucho más que ver con la falta de efectividad,
de las clases políticas de utilizar el poder para responder a las demandas de la gente, ¿no? Entonces, el problema es que se pierde la fe en la capacidad del sistema para actuar, pero es por la incapacidad de quienes están al frente. Y por eso explica no solamente la fractura en los sistemas, creo que hay un documento de Marta Lagos que eh, a pesar de que es del 2018, todavía sigue teniendo una vigencia tremenda porque eso explica cuál, cuáles han sido los elementos que han contribuido con esa desafección. Eh, The Economist, haciendo un análisis del latinobarómetro de este año, decía que, bueno, que es preocupante que hay un porcentaje significativo de la juventud en Latinoamérica que ve con buenos ojos el autoritarismo. Eso explica figuras como Bukele y por qué Bukele ahora es visto no solamente por sus constituyentes allá en El Salvador, sino a lo largo de nuestra región, se ve con buenos ojos lo que está haciendo y no hay ningún tipo de reflexión acerca de cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, Claro, tenemos un claro. problema que tiene que ver con nuestro apego a los valores democráticos y yo me atrevería a decir que el problema no es el apego, sino el entendimiento, la capacidad para entender qué significan esos valores democráticos hoy Claro, y en día. sobre todo también el acompañamiento ciudadano, y que específicamente pues me refiero al tema también de lo que es el escenario electoral, que este año también, y eso sería ya el segundo, pasando a la segunda fase de este programa de balance, pues este año también se celebraron elecciones en muchos países, elecciones que como bien ya indicaron los dos, pues han sido que han seguido también una tendencia de los últimos años de elecciones fijadas en el plano de la campaña en los extremos, ¿no? En la disputa de la verdad, ¿no? Y donde de alguna manera, pues el centro o los que antes se llamaba centro derecha o centro izquierda o simplemente el centro independiente, pues ha tenido, pues ha sido franca minoría, muy lamentablemente, ¿no? Y que de alguna forma, pues esto ha erosionado no tan solo el escenario estrictamente electoral, sino también lo hemos visto en el ámbito comunicacional, lo hemos visto también en la poca capacidad de los congresos en los distintos países a transigir, a buscar formas de entendimiento, a mejorar, a enriquecer los esquemas de negociación que eran tan naturales a finales del siglo XX, ¿no? Esos encuentros bipartidistas o multipartidistas o esas alianzas, ¿no? Que eran tan características en los tiempos de la transición a la democracia, ¿no? Y que ahora parecieran como cosas del pasado, ¿no? Como muy distantes. Y en ese sentido me gustaría un poco examinar este año 2023, pero de la perspectiva electoral. ¿Cómo vieron ustedes estas elecciones? Porque, bueno, como bien lo hemos comentado aquí, se dieron elecciones en Ecuador, se dieron elecciones en Colombia, elecciones regionales, se dieron también elecciones generales en Argentina, las de Guatemala, que ya la hemos evaluado en todo este año 2023 en mirada semanal. Sin embargo, bueno, me gustaría un poco también las apreciaciones de ustedes con respecto a cómo miran este año desde la perspectiva ya estrictamente electoral. Mira, insisto en algo que has dicho tú, que es muy importante, ¿no? Eh, los sistemas de partidos están cada vez más fragmentados. Eh, es decir, no hay una fuerza claramente mayoritaria. La excepción, evidentemente, la podemos encontrar en México, luego podemos hablar más adelante de ello, pero ya digo, hay una gran fragmentación y además estos fragmentos, estos pequeños partidos, por llamarlos de alguna manera, son grupos, son proyectos en torno a candidatos. De tal manera que no hay tampoco una marca programática muy clara, sino que es la adhesión al candidato lo que les define. En esa circunstancia, en esa tesitura, es muy difícil lograr los pactos que tú planteas, porque los pactos finalmente no se hacen en base a una serie de ideas, a una serie de programas o de cuestiones que se quieren implementar, sino se hacen simple y llanamente en torno a individuos. Entonces, las emociones que estos individuos suscitan, pues son las que generan que la gente siga a esta persona.
Y esto es lo que ha venido a denominarse en la polarización afectiva, ¿no? Finalmente, los candidatos, además, como estamos en sistemas presidenciales que tienen normalmente todos doble vuelta, pues generan en el último minuto, es decir, en lo que sería en la segunda vuelta, un escenario de clara polarización. O sea, por definición, van a pasar dos candidatos y estos dos candidatos van a claramente a polarizar o a extremar su lenguaje, extremar sus posiciones en cuestiones sobre todo muy identitarias y demás para atraer la atención del electorado, ¿no? Has hablado de las elecciones de este año y hemos hablado ya mucho de Argentina. También hoy mismo hemos hablado de Guatemala. Ecuador sería el otro caso y un caso muy ajeno es el caso de Paraguay. Yo creo que por dos razones. La primera razón es que en Paraguay no hay doble vuelta. Y la segunda razón es que en Paraguay no se ha fragmentado el sistema de partidos, ¿no? El viejo esquema del partido, por un lado, de la Alianza Nacional Republicana, que es el nombre que tiene lo que llamamos el Partido Colorado, y el viejo Partido Liberal se han seguido manteniendo, ¿no? De hecho, además, Paraguay es el único país de América Latina en los últimos tiempos que en el que no ha ganado la oposición, ¿no? En los otros países, tanto Argentina como Guatemala, como Ecuador, y si me apuras, Colombia, aunque ahí se trataba de elecciones municipales, han ganado los candidatos que no son incumbentes, ¿no? Y que de alguna manera son los candidatos que retan al statu quo, ¿no? O sea que eso es una tendencia que ya vimos que se venía dando desde la época de la pandemia y que se ha seguido manteniendo en América Latina. Así Y es. otra, bueno, y otra tendencia que creo que no es positiva, por supuesto, es que continúan ganando varones la presidencia, ¿no? O sea, en estos cuatro países no ha habido posibilidad, aunque en el caso de Guatemala sí, Sandra Torres era la contendiente de Bernardo Arévalo, pero el resultado es que ninguna mujer ha entrado en la presidencia este año. Claro, y creo que esa tendencia, pues de alguna manera consigue un contraste importante en México, ¿no? Que va a ser el año, en este año electoral 2024, pues una interesante dinámica electoral. Sin embargo, me gustaría también un poco apreciar y valorar, pues, tu perspectiva, Marisabel, porque bueno, ciertamente Manolo ha dicho aquí el tema de la polarización afectiva y que también esto se incorpora en la expectativa ciudadana de hombres fuertes, ¿no? De personas que de alguna manera representen un cambio radical, ¿no? Y creo que también ese realismo mágico muchas veces se hace presente en el folclore electoral, ¿no? Y lo hemos visto muy marcadamente en este 2023, sobre todo con las elecciones que ya hemos comentado, ¿no? Y que de alguna manera, pues, van a estar presentes también en el año 2024, por lo que se parece vislumbrar. No sé, ¿cómo miras tú este tema, especialmente, pues, considerando este año 2023 en materia estrictamente electoral? Pareciera que el tema del caudillo, del hombre fuerte, eso es la maldición latinoamericana. Eso nos acompaña en todas partes y no, a pesar de los pocos avances que podemos ver, eso sigue estando en nuestro ADN. Entonces, eso, ese es un tema que todavía da para mucho debate. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de el 2024, cómo se perfila desde el punto de vista de la política regional. Y es que eh, hay por una parte un esfuerzo regional del que aparentemente es líder Lula, ¿no? Él es el que se está posicionando como líder de la región para avanzar en algunos frentes que tienen pendiente, ¿no? El comercio regional, pero también los acuerdos desde Mercosur con la Unión Europea que no han visto frutos y que hay tensiones a lo interno. Eh, pero también ese liderazgo conjunto con Colombia que aparentemente es lo que uno entiende que están
tratando de convencer a Maduro en Venezuela de una vía electoral, es decir, esa ruta no solamente la ve Estados Unidos como una necesidad, sino que también dentro de la región hay aliados de Maduro y eso lo vimos, sobre todo la posición brasilera oficial en el conflicto con Guyana. Allí hay un interés en que no que se normalicen las relaciones con Venezuela bajo este esquema, sino que haya un compromiso de parte de Venezuela y su gobierno de convocar unas elecciones libres. Sin embargo, el escepticismo que rodea digamos, esta iniciativa regional que no tiene así como una forma muy definida, eh, eh, tiene a muchos, pues, dudosos de que esto tenga algún resultado. Estamos viendo mucha más efectividad en el caso de la mediación de Qatar con respecto a las liberaciones de presos en Venezuela. A mí me parece que ese es un escenario que no hay que descartar desde el punto de vista geopolítico, unas elecciones en el 2024 donde tanto Estados Unidos como Venezuela van a estar inmersos en una campaña electoral. Hay que estar vigilante de cuál va a ser el, eh, la posición oficial del gobierno de Maduro con respecto a unas elecciones libres. Sí, claro. El, Hay un segundo aspecto que quiero destacar brevemente y es lo efectivo que están siendo las demostraciones y las movilizaciones populares en Latinoamérica. En el 2019 vimos Colombia, Chile, en el Panamá, 2023, sí, pero en el 2023 vimos a Panamá movilizada por un asunto sumamente importante, con todas las implicaciones que eso puede tener en lo político desde el punto de vista estrictamente, digamos, tiene unas repercusiones políticas y económicas, pero desde el punto de vista político y social tiene otras que para Panamá significan mucho y para su democracia también. Y la otra es, por supuesto, Guatemala. Entonces, hay no una reedición de movilizaciones sociales como las del 2019 que estaban atadas fundamentalmente a temas socioeconómicos. Aquí estamos hablando de unas movilizaciones que tienen un contexto diferente, que tienen que ver con soberanía, tienen que ver con la democracia misma, en el caso de Guatemala, y me parece que eso es de destacar y eso nos indica que en el 2024 pueden venir situaciones y circunstancias de movilizaciones sociales, digamos, en el caso argentino, no sabemos en el caso peruano y ecuatoriano, pero que uno pudiera pensar que las sociedades en Latinoamérica tienen otra perspectiva en cuanto a lo que es su poder. claro. Y en ese sentido creo que tanto se plantea en lo ocurrido todo este 2023, pero por supuesto podríamos examinarlo también como una tendencia política regional en muchos otros contextos, ¿no? Evidentemente, pues esto está ligado también con las libertades de prensa, las libertades sindicales, esto está ligado con la defensa de derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? El tema de las garantías constitucionales en muchos aspectos. Y por supuesto, esto habla de alguna manera, cierta expectativa democrática, no tan solo en el plano meramente electoral, sino también en el plano de la reivindicación y la organización de la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto, estamos hablando de una tendencia importante en este 2023. Sin embargo, también, y ya para entrar en el tercer segmento del programa, y precisamente ya tú has dado el pie para incorporarnos en esta nueva sección, en este nuevo segmento, Marisabel, es precisamente sobre las tendencias, ¿no? Y creo que también en este año 2023 es importante destacar pues que de alguna manera pues se ha redinamizado un poco dos esquemas de integración, el tema Mercosur se ha vuelto a tomar la conversación sobre este tema tan importante como es la vinculación con la Unión Europea, la presencia de China en América Latina. O sea, la dinámica internacional ha estado muy
intensa también este año 2023 y muy probablemente lo vamos a seguir viendo para el año 2024. Sin embargo, pues me gustaría un poco también su apreciación con respecto a varias tendencias importantes, como por ejemplo lo que destacaba el informe más reciente de la CEPAL sobre este año 2023, en el que, bueno, ciertamente ha habido, es interesante saber entenderlo un poco, ¿no? Porque por una parte había unas expectativas muy moderadas del crecimiento para el 2023 que hablaban de un 1,8, sin embargo la región no creció mucho, pero creció un 2%, un poquito más por encima de lo que se tenía previsto, ¿no? Sin embargo, pues por supuesto, en el plano de la economía social, por decirlo de alguna manera, pues todavía estos efectos no se han mostrado como se esperaba para muchos de estos países. Y claro, es muy llamativo, por ejemplo, que los crecimientos negativos de Haití o de Argentina, o incluso el crecimiento tan bajo, particularmente el caso de Chile y del Perú, ¿no? Que han sido economías que en los últimos años pues, han tenido performances mucho mejores en el término comparado. Sin embargo, bueno, vemos que a pesar de todo ello, pues hay pequeños focos de crecimiento, ¿no? Como el caso de Panamá, a pesar de todo, ¿no? Costa Rica, Paraguay, México, Guatemala, Honduras, y son casos que son llamativos, ¿no? De un crecimiento muy, muy moderado, pero que, bueno, que pueden ser también una tendencia importante de cara al año 2024. Y en ese sentido, me gustaría un poco también su valoración sobre estas perspectivas, ¿no? De esta transición entre 2024 y 2023 y 2024 a nivel regional, ¿no? ¿Cómo miran ustedes, cómo miras tú, Manolo, esta dinámica, sobre todo considerando pues que hay muchos temas no resueltos aún en el plano económico y en el plano político, ¿no? Bueno, y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Ahora mismo estamos cerrando el mundo con noticias que, bueno, que no son muy malas, pero tampoco son optimistas, ¿no? Ese problema que hay en torno al canal de Suez, ¿no? En el Mar Rojo, que está dificultando enormemente el tráfico por esta zona de los grandes buques, el problema que sigue teniendo el canal de Panamá por la escasez de agua y que ha reducido bastante el número de barcos que pasan diariamente. Bueno, son pequeñas gotas, si se quiere, de una realidad muy compleja. También la semana pasada escuchábamos que Angola acababa de dejar la OPEP, por ejemplo. De acuerdo que no se es un miembro fundamental de la OPEP, pero también es una indicación de lo que pueda pasar de cara a los precios de los combustibles sólidos. Es decir, hay una serie de elementos que están fuera de la región que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y sin dejar de lado, evidentemente, qué es lo que va a pasar en los dos conflictos vivos que continúan así, lamentablemente, cuando estamos cerrando el año. Incluso fíjate que Estados Unidos ha cerrado el año de forma positiva cuando se decía el año pasado que iba a estar en recesión, ¿no? Es decir, que parece ser que esto que estamos hablando con respecto a América Latina es algo más universal, ¿no? Um, y esto llevándolo a la coyuntura electoral de la región. En la región se van a celebrar eh, elecciones presidenciales exactamente en un tercio de los países que la componen, ¿no? Es decir, y en ese tercio, curiosamente, se va a romper, por lo menos en tres de estos países, la regla de que gana el opositor, ¿no? Porque va a haber elecciones en El Salvador, donde están las cartas marcadas y el triunfador va a ser Nayib Bukele. Y esto es una mala noticia porque va a introducir a El Salvador en los países camino de la autocracia, porque está violando claramente la Constitución. En México, Claudia Sheinbaum también a ganar la elección presidencial por dos razones. La primera, porque tiene el apoyo de un Andrés Manuel López Obrador que sigue manteniendo un 60% de confianza y de apoyo ciudadano, pero en segundo lugar, porque en México rige la regla de la mayoría relativa. Entonces, es decir, que ya no solo es que tenga más del 50% de los votos, sino que es claramente
la candidata que está por encima del resto. Y en República Dominicana, Abinader va muy probablemente a ser reelegido. Por consiguiente, estamos hablando de que de los 6 países, 3 se está dando esta circunstancia. No sabemos qué ocurrirá en Panamá, no sabemos qué ocurrirá en Uruguay, que serían casos donde podemos encontrar un escenario mucho más abierto, pero indudablemente también hay posibilidades de que el partido incumbente, en el caso uruguayo, el partido blanco, vuelva a triunfar. Por consiguiente, veo que o tiendo a pensar en un cierto escenario de continuismo, ¿no? Donde no deberían ocurrir grandes conmociones, ¿no? Ya sabemos que somos muy malos predictores los que nos dedicamos a la ciencia política, pero en principio mi tendencia en lo que estoy hablando, ¿no? De política, de la democracia electoral, es a cierto continuismo. Claro, y que, bueno, evidentemente, como muchas veces lo hemos conversado también aquí en Mirada Semanal, bueno, los politólogos nos debemos a los hechos, ¿no? También. Y conjeturar sobre el futuro a veces uno se lo deja a los economistas, ¿no? Pero Sí, bueno, ciertamente esto genera muchas veces mucha dificultad, ¿no? Porque ciertamente estamos inmersos incluso a veces en ocasiones se crecen los enanos, ¿no? Y hay factores que no están en el radar, ¿no? Y que en ese sentido, pues eso forma parte también de lo fascinante que tiene la política, ¿no? Y en ese sentido, María Isabel, también me gustaría tu apreciación, pero bueno, ya tú diste algunas líneas, ¿no? De cuáles son estas tendencias, ¿no? Sin embargo, pues como bien ha comentado Manolo, tenemos un calendario electoral bastante movido, empezando por El Salvador el 4 de febrero. También tenemos elecciones en Panamá en mayo, el 5 de mayo específicamente, Uruguay el 27 de octubre y 24 de noviembre en segunda vuelta. Puerto Rico, no podemos olvidar de Puerto Rico, también Estados Unidos, por supuesto, República Dominicana en mayo y bueno, lamentablemente no tenemos fecha en el caso venezolano, ¿no? En que sea un poco, sí, ya nos revela un poco el carácter autoritario, ¿no? Que bueno, la fecha forma parte de esas cosas impredecibles que tiene toda dictadura, ¿no? Pero bueno, evidentemente también hay que ponerlas en el radar y que bueno, evidentemente también va a mantener, digamos, seguro, con toda certeza, la atención de la mirada política para ese año 2024. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo evalúas tú también estas tendencias que ya mencionaba Manolo en lo electoral? Yo diría que hay que dividir los escenarios que preocupan, m- no sé si más, pero que son críticos, porque dependiendo de cómo evolucione la situación en Ecuador, con un presidente que va a culminar un periodo en una situación sumamente delicada, y por otra parte, la situación en Perú, que son unos escenarios parecidos, culminación de unos periodos presidenciales en circunstancias bien difíciles. Eso por un lado hay que observarlo porque eso va a determinar de qué manera se van a comportar los sistemas políticos en esos dos países. Pero por otro lado, nosotros tenemos una realidad que es que sí, en Latinoamérica se están dando reacciones a, a gobiernos que no satisfacen a la gente y que el electorado está optando por medidas drásticas. Es decir, un escenario como el que vimos en Argentina con Milei es posible que se repita en otros espacios. En el caso de Panamá no estoy segura, ¿no? Porque a mí me parece que con lo que hemos visto este año, para el año que viene eso eh, es posible, ¿no? Que eh, este poder que tiene la gente movilizada pueda tener alguna, no sé, coincido con Manolo, nosotros somos muy malos adivinos, pero digo que eso debería ser un incentivo para que la gente eh, tome decisiones. Pero, por otra parte, el problema es la oferta democrática, es decir, la oferta electoral que hay en Latinoamérica lamentablemente es muy pobre.
¿Por qué? No es porque los candidatos sean malos, algunos no lo son. El asunto es la competitividad electoral que queda reducida a qué cosa. No solamente a lo que vemos en El Salvador con un Bukele que dice, esta semana, por cierto, él criticó la decisión de aquí de Estados Unidos, de un estado que decidió no tener a Trump en la boleta. Él criticando a un país que lo que está haciendo es aplicando su constitución cuando él se está saltando la constitución, es verdaderamente el colmo del cinismo, ¿no? Pero ese es el asunto. La gente lo apoya, tiene 80% de apoyo. Entonces, ahí el tema es, sí, la gente quiere efectividad, pero el asunto es que en El Salvador no es efectividad, hay un efectismo, pero eso no es necesariamente, porque ni siquiera me atrevo a plantearlo del asunto de los derechos humanos, porque pareciera que no a todo el mundo le interesa eso, pero es que en el fondo allí lo que hay es un acuerdo con las maras, ahí hay una negociación con las maras, y ahí está cayendo todo el mundo, inocentes y culpables, sin juicio, ¿no? Entonces, eso por un lado se está vendiendo como una gran experiencia positiva, pero por otro lado, nosotros tenemos, no dejemos por fuera Bolivia. El tema de las fracturas internas de coaliciones o de partidos políticos que en su momento fueron sumamente fuertes y que ahora pues están en proceso de fragmentación. Entonces, hay que sumar al panorama comprometido desde el punto de vista económico y social. Yo no dejaría por fuera el tema colombiano, porque un Petro no debilitado, pero con un piso político que está recibiendo golpes desde el punto de vista de su capacidad para cumplir con su agenda, pero algo que yo espero que haya alguna respuesta desde el punto de vista institucional es el cese de la violencia hacia dirigentes políticos y sociales. Hablamos de México, pero es que en el caso colombiano también es alarmante. Y ese tipo de situaciones, yo diría que el año que viene, si eso recrudece, tiene que haber alguna respuesta de parte de, al menos en el caso de Petro, una respuesta institucional. Eso no puede ser, Claro. eso es semanal que matan a un dirigente social, a gente que hace activismo político. Eso ha O estado periodistas. pasando por años. Sí, pero en el caso colombiano es brutal la violencia contra activistas sociales. Eso es grave. Claro, y que sin duda alguna, pues por supuesto esto habla de esa falta de respuesta, ¿no? De ese empobrecimiento del espacio público también, ¿no? De esa Sí, indisposición en muchas ocasiones que también, lamentablemente, incluso lo hemos visto también hasta en la propia España, ¿no? Que hay políticos que no quieren determinados, seleccionan sus ruedas de prensa, no quiero este periodista, no quiero este medio, no quiero... Y esto, por supuesto, la ciudadanía tiene que entender que cuando tú hablas muy bien de este tema de la calidad de los candidatos, no se trata de candidatos que propongan cambiar el mundo, ¿no? En 4 años, ¿no? Sino que de alguna manera sean políticos que entiendan que tiene que haber una contestación, que van a encontrar críticas, que no todos son aplaudidores, que no son los redentores no son, van a tener un cargo sometido a muchas miradas y a muchas críticas y a muchas contingencias, como lo hemos comentado, como dice Manolo, ¿no? Estamos también metidos en el mundo, ¿no? Entonces, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en el canal de Suez, lo que pasa en las bolsas a nivel bursátil, todo eso de alguna u otra manera nos afecta, el cambio climático, entre otras cosas, de modo que lo que se exige no son candidaturas promételo todo o explícalo todo, sino también candidaturas un poco más cognitivas, ¿no? Un poco más con sentido de realidad y que también permitan el diálogo, el debate permanente, ¿no? La interlocución con otros Y, y sectores Xavi, políticos, ¿no? y Xavi, quiero añadir una cosa que ha dicho María Isabel, y contaros una anécdota que he vivido hace muy pocos días en Madrid, para que, hablando a propósito de la calidad de la clase política. No voy a hablar del partido político del que se trata, es lo de menos, pero se trataba de una presentación de un alto cargo de ese partido político, de un informe más o menos conocido, que se hacía en una fundación amiga, es decir, amiga del partido de este personaje, ¿no? Y la presentación del informe consistía en un pequeño conversatorio entre el presidente de la fundación y este personaje.
Bueno, ¿queréis creer que no hubo posibilidad de que la audiencia hiciera preguntas? Y la audiencia la formábamos unas 40 personas, más o menos personas, quiero decir, próximas a esa fundación y por consiguiente a ese partido político, ¿no? Y sin embargo, no se permitió que hubiera preguntas, ¿no? O sea, esta es la política Sí. en la que estamos, ¿no? Sí, lamentablemente, y es algo que evidentemente pues erosiona, desmoviliza, obviamente alimenta ese descrédito que también ocurre, porque claro, nuestras sociedades también están cambiando, son sociedades cada vez más interconectadas, como dice María Isabel, son sociedades que de alguna manera tienen alguna otra forma de asociación, de agregación de voluntades y que, bueno, forma parte de los desafíos de la política que pareciera que los Nayib Bukeles que hay a lo largo y ancho del espectro ideológico, pues que bueno, de hecho, creo que una buena alegoría es lo que ocurrió este año también con Nayib Bukele, presentador prácticamente del Miss Universo, ¿no? Que esa alegoría de Sí, maquillaje ahora masculino, pues, y del maquillaje de su gestión, pues, ya resulta como una alegoría, ¿no? Del tiempo que le ha tocado vivir a la política de nuestro tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, para cerrar, pues, no quisiera dejar y que me gustaría también escuchar de ustedes su apreciación y de agradecimiento no tan solo por haber estado allí consecuentemente cada domingo durante este año, sino también por haber hecho posible esta expectativa en lo particular que mi persona de desarrollar este podcast de conversación semanalmente, que era algo que ya desde antes habíamos conversado en su momento en Latinoamérica 21 y que bueno, al día de hoy, a tenor de los hechos, pues ha tenido hasta el momento que se graba este programa más de 25.000 reproducciones en el año de todos nuestros episodios en distintas plataformas. Así que bueno, de verdad de mi parte, pues muchísimas gracias Manolo, Marisabel y bueno, y a nuestra audiencia por su consecuencia con complicidad con este proyecto que sigue, por supuesto, el año que exacto, viene. exacto. Gracias a la audiencia. Claro que sí. Marisabel, no sé si quisieras dar una apreciación sobre esta cifra, pero bueno. Gracias a la audiencia y gracias a Latinoamérica 21 por el espacio. Creo que ha sido una experiencia tremenda tener la oportunidad de compartir y aprender de Manolo y Xavi, por supuesto, no solamente al frente de la conducción, sino de la producción. De verdad que agradezco muchísimo esta experiencia y que sigamos el año que viene llevándole a nuestra audiencia estos temas y reflexiones que son de interés de todos. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por todo este esfuerzo y por supuesto nos vamos a ver el año que viene. Esperemos también mejores destinos para nuestros países, pues que ciertamente es una región que a pesar de todo, pues sigue siendo una región que se mueve en el esquema democrático y que bueno, sigue marcada pues en una enorme riqueza cultural, idiomática y que bueno, nos da mucho que entender para el resto del mundo, ¿no? De nuestra muy bien sociedad, de nuestro tiempo, ¿no? Así que bueno, mis queridos, que tengan todos ustedes un feliz 2024. Igualmente, sí. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.